El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. La palabra que os he dicho son espíritu y vida, y con todos hay alguno de entre vosotros que no cree. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras de Pedro a Jesús expresan la fe de la comunidad joánica, la primera comunidad que llevaba, y expresan la experiencia de vida, de la práctica de la primera comunidad que Juan hizo cerca de Jesús. Ellos han hecho una tal experiencia de vida que incluso en un momento de oscuridad y de crisis, le dice en nombre de Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Tal vez llegue algún día que a partir de nuestra experiencia interior podamos decir de verdad: solo tú tienes palabras de vida. Solo en ti hemos encontrado sentido a nuestra vida. Fuera de ti el absurdo y la nada. Sí, hemos buscado en otras direcciones y lo único que hemos encontrado ha sido el vacío y el sinsentido. Este modo de hablar es duro, dijeron los discípulos. ¿Quién puede hacerle caso? Esto quiere decir que existían resistencia en esa comunidad cristiana para aceptar el mensaje de Jesús y se produce, fijaos, como una rebelión entre los primeros discípulos. Es una crisis terrible. Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo y afronta la situación. Jesús se da cuenta de que está, la situación es realmente dolorosa. Y nosotros a veces también encontramos duro su lenguaje, es decir, nos cuesta confiarnos a Él y que Él nos ama entrañablemente. Por eso Jesús dice: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la fuerza del amor que procede del Padre. Es Dios mismo actuando en nosotros, en nuestros corazones. Él es vida y la comunica. La carne, sars en griego. ¿Qué significa la carne? La carne significa la condición frágil del ser humano, es decir, nuestra condición existencial, sin fuerza ni amor, débil, no sirve para nada. La carne es todo aquello que es inmaduro, lo sin hacer. La carne y el espíritu no son realidades contrapuestas, sino dos maneras diferentes de afrontar la vida humana. Solo una actitud profundamente espiritual puede dar sentido pleno a nuestra vida en esta tierra. Todos tenemos la experiencia de que cuando
interiormente nos desconectamos de aquel valor que es esencial de nosotros mismos, nuestra vida es pobre, se apaga, no germina, no da fruto. Ya tampoco hay espacio, no solamente para Dios, no hay espacio para el otro, y nos deja una insatisfacción y un profundo vacío. Pero hay algunos de entre vosotros, dice Jesús, que no creen, que no tienen confianza. Jesús no se hace ilusiones, sabe que hay resistencias para confiar en Él. Cuenta incluso con la traición, cuenta con nuestra fragilidad, con la capacidad que tenemos de estropear nuestra vida, incluso de malograrla, de tomar opciones equivocadas, de echarnos atrás, incluso de abandonarle. Desde entonces muchos discípulos, dice, se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Es duro esto, ¿eh? Para Jesús, que no tenía un corazón de piedra, sería doloroso ver a aquellos discípulos que se marchan, que no vuelven ya. En este proceso de alejamiento entre Jesús y sus discípulos, se da el último paso, el abandono. Hasta ahora los que le criticaban a Jesús eran los judíos, pero ahora son sus propios discípulos. Eso es más fuerte que nunca. Los que deciden abandonar a Jesús. Esta es una situación que se repite también y se multiplica en nuestro tiempo. Muchos hombres y mujeres abandonan ya la práctica eclesial, al menos en el viejo occidente cristiano. Ahora, después de 2000 años más tarde, vuelve un tipo de experiencia semejante. Miles de creyentes abandonan a Jesús, el Señor. Si le abandonamos, iremos retrocediendo día tras día y caeremos en la oscuridad y en el sinsentido. En esta situación dolorosa viene la pregunta de Jesús. Jesús no se canta, le dice, ¿también vosotros queréis marcharos? No teme quedarse solo. Se pregunta porque muchos de los que hasta entonces habían seguido a Jesús murmuraban de él y se escandalizaban de su propuesta hasta llegar a abandonarle. Quizás nunca se había dado una crisis en la Iglesia primera tan fuerte como esta, de manera que muchos empiezan a sentirse perplejos y piensan incluso en el fin de la Iglesia de Cristo, de sus primeros seguidores. ¿Qué haremos nosotros? ¿Dejar a Jesús y abandonar esta Iglesia? ¿Quedarnos con Jesús y con esta Iglesia santa y pecadora? ¿No tener más Dios ni Evangelio que el mercado y nuestro bienestar? También hoy nosotros somos invitados a responder a esta pregunta de Jesús. ¿También vosotros queréis marcharos? Jesús está dispuesto a quedarse solo antes de abdicar de su docilidad al Padre y de su misión liberadora. Nosotros también vivimos actualmente momentos de crisis en nuestra sociedad occidental, en decadencia, de dificultades personales en el camino del Evangelio y del seguimiento de Jesús. Por eso es bueno que nuestra Iglesia y nuestra comunidad, nuestra fe en el Señor resucitado, se renueve de forma consciente. Al mismo tiempo, y en contraste con esta decepción, el Evangelio nos presenta la renovación de la voluntad de seguir a Jesús por parte de Pedro en nombre de todos. Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a acudir? No dice a dónde, sino a quién. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra que nos hacen vivir de verdad. Pedro habla en nombre del grupo, por eso habla en plural. Pedro no pregunta,
¿A dónde iríamos? Sino a quién iríamos. Irse, abandonar la tarea, no es problema. Ahora el problema de los problemas es a quién acudir. No puedo vivir sin crecer si no me vinculo con aquel que me hace vivir. Y ese es Jesús, el resucitado, que ha vencido la muerte y ha llenado de sentido pleno nuestra vida. Creer significa hacer de su persona y de sus palabras el centro y el sentido de nuestra vida. Es lo que expresa Pedro. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que nos hacen vivir, que hacen vivir nuestro corazón. Solo con tu amistad, Señor, experimentamos lo que es bueno y nos libera de verdad. Solo en la experiencia de tu amor se abren para nosotros las puertas de la vida y del sentido. Nosotros creemos y sabemos. Los verbos están en plural, porque es toda la comunidad que le siguió a Jesús. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el consagrado, el santo, el que tiene la plenitud del Espíritu. En este domingo también nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podamos decirle en nuestro corazón: Señor, te necesito. Vengo cansado de ir por tantos caminos de la vida. No he encontrado la verdadera paz lejos de ti. Por eso me pongo hoy ante ti, para pedirte esa paz y esa vida que no he encontrado. Y también renovar mi sí y mi deseo de seguirte siempre, todos los días de mi vida, hasta el último aliento.